Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Vamos con el directo número 13, los directos desde la UCI, con nuestra intensivista favorita Inés Liperheide, que ya la tenemos por aquí, seguro. Aquí está Inés. Ya la tengo. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Podéis enviar todas las preguntas que queráis para Inés en la casillita de las preguntas. ¡Hola! Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, también bien. Casi 2 semanas llevábamos sin hablar. Un montón. Yo lo estaba pensando, digo, ¿cuánto tiempo llevamos? Además, hablamos nosotras en plan, oye, hay que hacer un directo, hay que hacer un directo. Sí, sí, Y, pero y van hacer un pasando los directo, días, yo creo que fue como hace 2 viernes o algo así, o sea que hace un montón. tanto ya. Bueno, es que a mí Sí, sí sí. me pasa, tengo como una línea del tiempo que me parece igual desde hace 3 meses aquí. Entonces soy incapaz de saber en qué día vivo ni cuánto tiempo hace. No tengo, vamos, sabía que eran días, pero no sabía cuántos. Totalmente perdida. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Sobrevives? Sobrevivo. Ya se nota, ya mejor, hombre. Ya vamos sacando la cabeza, ya se nota. Sí, 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 sí. Bien. Bueno, pues teníamos un montón de preguntas que han enviado hoy para el directo, pero cuando digo un montón, es un montonazo. Y básicamente habíamos estado antes hablando de hacerlo en varios bloques, ¿no? Porque Ujú. siempre te preguntábamos, y esa es la pregunta de rigor, cómo siguen las cosas en la UCI, qué tal está tu hospital, qué conocimiento del medio tienes de pues, las otras UCIs que hay en Madrid o en España, que sé que estáis en contacto. Y a partir de ahí, pues que nos contarás algunos temas que nos preocupan un poco a todos. Yo como juego en casa y son mis normas, pues me interesa que hablemos de temas que me importan a mí, que a mí me interesa mucho que hablemos de los tratamientos, porque creo que, bueno, eh, hay mucha controversia también. Hemos tenido las últimas semanas un poco durillas con todas las publicaciones que ha habido y retractaciones sobre la hidroxicloroquina y demás. Bueno, pues qué se está haciendo ahora, aunque imagino que habrá distintos criterios, pero qué se está haciendo en España, por ejemplo. Y más allá de eso, la gente cuando piensa en hacerte preguntas, pues piensa que tienes un pañuelo en la cabeza y una bola delante de cristal, Sí, básicamente, pero les preocupa mucho el futuro, ¿no? Les, eso es. les preocupa mucho cómo veis desde la UCI pues una segunda oleada, ese segundo brote, y luego también esas ideas que están rondando por ahí sobre si realmente ahora la gente que ingresa está menos grave que la que ingresaba en el mes de marzo, si realmente hay menos carga viral, si realmente el virus se ha debilitado. Entonces, bueno, de todas estas cositas quiero que hablemos y vamos a empezar por el principio, que es que nos cuentes cómo están las cosas en tu hospital y en los hospitales de España. Bueno, yo creo que la mejora es espectacular, sobre todo vamos, en Madrid, que sabes lo que es lo que tengo yo más pendiente. Yo estoy en Puerto de Hierro, por si alguien se ha unido y no me conoce, pero vamos, tenemos un poco de contacto entre todos los hospitales y en general, la tónica general es la misma. Están disminuyendo claramente los casos. Hay UCIs que ya tienen uno o dos casos de manera aislada, pues que son pacientes crónicos que se van quedando. Nosotros en Puerta Hierro vino la oleada un poquito más tarde y se está yendo un poquito más tarde. Y todavía tenemos 15 pacientes en la UCI. Entonces, pues creo que somos de los que más tenemos ahora mismo de la Comunidad de Madrid. Bueno, La Paz también tiene bastantes, pero también han tenido más volumen a la vez que nosotros. Entonces, sé que en los hospitales está bajando el número claramente, pero nosotros todavía nos quedan algunos. De los pacientes que quedan, hay algunos que siguen siendo PCR positivas y otros son PCR negativas. Lo digo porque, por ejemplo, en el hospital, si sumas el número total de casos, están los de la UCI, ¿vale? Y luego hay uno o dos más ingresados en planta, no hay muchos más. Pero ¿qué es lo que pasa? Los pacientes de la UCI que luego se convierten en PCRs negativos siguen circuito limpio, ¿vale? Entonces, contabilizar pacientes dentro del hospital como COVID ahora mismo te puede llegar a confundir porque en realidad hay muchos pacientes que han estado en la UCI que a lo mejor han estado 2 meses, pero ya como son PCR negativa entran en circuito limpio. Mm. Nosotros en la UCI repetimos las PCRs porque sí que hemos visto que no solo con una determinación es suficiente, porque tú puedes tener un PCR negativa y luego volver a salir positivo. Entonces, pues bueno, solemos repetir dos y se considera que el paciente está libre de COVID en nuestro hospital si lleva 2 semanas después de la segunda PCR negativa. ¿Y Entonces eso ya por qué puede ser, Inés? ¿Por fallos en la prueba o porque realmente no se detecta?
Claro, es que una cosa es que el virus esté presente y luego el material genético. Como bien sabéis, lo que se determinan son determinadas partículas. Entonces puede que tengas un remanente viral, pero no seas ni siquiera que no siquiera infectes, ¿no? Pero aún así, si se detecta PCR positivo ante la duda, sigue circuito COVID. No podemos asegurar que esas personas sigan siendo, o sea, puedan infectar. Eso no se puede asegurar. Pero el protocolo que hemos hecho nosotros en el hospital entre medicina interna, el sistema infecciosa, neumología y nosotros y preventiva es un poco eso y eso es lo que estamos siguiendo. Hay ¿Habéis tenido hospitales algún paciente de los que han dado PCR positiva durante 90 días? Sí, tenemos pacientes, o sea, 90 días tanto no, porque los primeros, claro, son los primeros que han ingresado, pero llevamos pacientes con más de 60 días de PCR positivas. Hay gente que por su inmunidad de base o por sus enfermedades de base no tienen inmunidad, inmunodeficiencias, pacientes hematológicos, que no consiguen generar inmunoglobulinas y esos son los que permanentemente estamos viendo PCRs positivas. Como sabes, además, la PCR también medimos cómo de activa es, si es muy activa o menos activa. Entonces eso también te puede un poco orientar a cómo de infectivo puede ser, ¿no? Y entonces tenemos pacientes ahora mismo en la UCI que son positivos, que llevan más de 60 días siendo positivos y que se mantienen positivos con bastante actividad viral. Entonces, pues bueno, seguimos con el EPI, seguimos con todo el protocolo y realmente pues pacientes COVID con PCRs positivas en más o menos la mitad de los que tenemos ahora en la UCI. Vale. O sea que... Y hilando un poco con la pregunta, vamos a saltarnos la mía, pero está relacionado los pacientes que ingresan ahora en el hospital, esa pregunta que nos hacemos todos, ¿no? De, bueno, ahora los pacientes ingresan, la enfermedad parece que se ha vuelto menos virulenta. ¿Tenéis alguna idea de por qué puede ocurrir esto o qué es lo que está pasando? No tenemos ni idea, la verdad. O sea, es decir, saber por qué ahora es menos virulento. También espero que todo el tema del confinamiento, las medidas de higiene, aunque luego la responsabilidad de cada uno ya es otro tema aparte, sí que bajó mucho el confinamiento, bajó mucho la cantidad del número de ingresos. El estar en casa ha bajado mucho el número de ingresos y ahora las medidas de higiene se notan. Pero sí que es verdad que la virulencia, los pacientes que llegan nuevos ahora son pacientes o que han tenido COVID, han estado en casa y ahora tienen alguna complicación, ¿vale? Eso puede ser. O también están viniendo con otra clínica como puede ser diarrea. Entonces sí que está viniendo mucho paciente que vino hace un mes, que no termina de negativizar o que viene con otra sintomatología del COVID. Pero son casos leves. O sea, realmente en UCI caso nuevo, que hace más de 3 semanas que no ingresamos ninguno nuevo. El último que entró fue hace más o menos eso, 3 semanas. 3 semanas. En la UCI, eso es. Y entonces ese es el último ingreso como tal COVID. Hay otro tipo de ingresos. Ahora resulta que, claro, te pueden venir por cualquier otra patología y ser PCR positivos. O, por ejemplo, sabéis que ahora el problema que tenemos es la lista de espera. Todo lo que no se ha operado durante meses. Tenemos un mogollón de quirófanos pendientes, de cirugías urgentes, menos urgentes. Pero claro, que previo a operarse se le hace una PCR para ver qué circuito sigue. Y estamos encontrando gente que a lo mejor está sintomática en su casa, que viene a operarse de otra cosa y es PCR positivo. Entonces no se puede operar. Entonces, no llegan a ingresar como tal, pero estamos viendo PCRs positivos, ¿no? Entonces, el circuito que ahora de entrada al hospital, si es una cirugía programada, es muy fácil, porque tú haces una PCR, esperas el resultado, pero los pacientes nuestros de UCI, como bien sabéis, muchas veces, o sea, para nada son programados. Son pacientes malos, estamos viendo mucho tráfico, mucho accidente, la bici, la moto, el patinete. Entonces, todos esos llegan y realmente no sabemos si es PCR positivo o negativo. Se trata como si fuera positivo hasta que se demuestre lo contrario a nivel de medidas. Medidas en los circuitos, medidas de protección de nosotros y medidas en la UCI para el ingreso. Y ahora que hablas de los asintomáticos, ¿habéis seguido en el hospital la polémica que ha habido esta semana con las declaraciones de una epidemióloga de la OMS que dijo el lunes que era muy raro que los asintomáticos contagiaran, pero luego la comunidad científica se le echó encima y luego tuvo que salir poniendo un tuit y diciendo, bueno, en realidad yo me refería a un estudio pequeñito, tal? Pero entonces sería muy fácil. Si tú estás con síntomas, te quedas en casa y la infección que ha habido, o sea, la propagación del virus no hubiera sido la que hemos tenido, ¿no? O sea, es decir, eso es imposible a nivel epidemiológico. Supongo que si haces números es imposible pensar que los asintomáticos no contagian.
Claro, hay otros estudios de Londres que hablan de que un porcentaje muy elevado, que casi el 50% pueden venir de asintomáticos. Claro, Claro, efectivamente, es que tú no estás asintomático, tú contagias, tú sigues haciendo tu vida normal, te estoy hablando de la era antes del confinamiento. Entonces tú no te sientes enfermo y tú te puedes contagiar puedes contagiar a más gente. La persona que está enferma se queda en casa. Poca claro. gente va a trabajar enferma o poca gente va a hacer la compra enferma, ¿no? Intentas buscarte la forma de no ir. Entonces, si los asintomáticos no contagian, pues entonces yo creo que no hubiera sido la expansión que hemos tenido a nivel de viajes, coger un avión y todo este tipo de cosas, porque ¿cuántos pacientes sintomáticos coge un avión? Realmente muy pocos. Entonces, ¿cómo se ha expandido tanto la pandemia? O sea, no nos salen los números, ¿no? A mí no me salen los No números. saben los números. Bien. A ver, yo creo que en todas estas medidas también es cierto que el hecho de que no solo la gente esté en casa, que sobre todo que esté trabajando, que no haya gente yendo a las oficinas como había antes, que no haya gente cogiendo el metro, o sea, cada uno individualmente Sí. estamos teniendo, porque la gente se fija mucho en las terrazas, en los bares, y es cierto que esas imágenes son muy escandalosas y dicen, bueno, ¿y cómo no estamos todos muertos y la gente se está abrazando en los bares? Ya, pero esa gente no está Ya. yendo a trabajar en metro, esa gente... Eso es. El transporte público a mí me llama la atención y la gente que trabajamos en hospitales, que estamos, yo creo que a lo mejor excesivamente sensibilizados con este tema del transporte público, de las terrazas y de todo, lo que te llama la atención es eso, y que luego hay que respetar las normas también en el transporte público, porque es de todos, porque los huecos son los que son, en los restaurantes o las cosas de comida rápida, antes, o el takeaway, todo el supermercado y tal. Yo creo que sí que hay un poco más de conciencia y más responsabilidad, y ya la gente va al supermercado, va con la mascarilla, hay alguien que te está mirando, que te lave las manos, ¿no? Yo creo que ya tenemos interiorizado un poco el tema de la costumbre de la higiene de manos y la mascarilla, y eso también se nota, claro, eso se nota. Las terrazas siguen llamando la atención, o sea, a mí me llaman la atención bastante, pero sí que es verdad que el resto yo creo que estamos aprendiendo a convivir con ello, y lo que dices tú, en la oficina no va todo el mundo a la vez, salvo nosotros que tenemos que ir todos, el resto yo creo que se van turnando y se intenta respetar un poco los espacios, la gente está concienciada, ¿no? No, y luego los datos también, el hecho de que mucha gente pregunta también si el clima está afectando. Nosotros contábamos con que el clima iba a afectar, como puede ser la gripe. La gripe es estacionaria y tenemos la época de otoño-invierno con gripe, y contábamos con ello. Sí que es verdad que se nos han alargado un poco en el tiempo. Que ahora es todo el clima, pues no te sabría decir. Que algo tendría que ver, pues supongo que sí, supongo que sí. Pero bueno, igual que eso, entonces la previsión es que las preguntas que nos han hecho, que era todo el rebrote y tal, Claro. pues yo creo que pues lo estamos esperando todos. O sea, lo estamos esperando todos, pensamos que hay un rebrote, que contamos con ellos. Se piensa, se planea que para octubre puede haber un rebrote. Planear no me refiero a reorganizar y pensar ya, porque estamos todavía saliendo del agujero. Esa es otra de las preguntas que han hecho, ¿no? Si realmente ahora estáis trabajando en el reaprovisionamiento. No podemos ahora mismo. Es que primero que todavía nos quedan pacientes en nuestra UCI, a los que le estamos dedicando cuerpo y alma, sobre todo porque ya estamos cansados, ya son muchos meses y se nota, y todavía nos queda mucho trabajo, porque los que nos quedan son los pacientes que están muy malos y que a lo mejor llevan muchos días con nosotros en la UCI. Ayer se fue un paciente que llevaba 85 días en la UCI. Madre mía. ¿No? Entonces, son pacientes que ya viven con nosotros desde hace 3 meses, el día a día. Entonces, parte de nuestra familia. Los que nos quedan nos lleva todavía mucho trabajo, pero a otro ritmo de trabajo. Antes era totalmente desenfrenado y teníamos que ir a una velocidad tremenda, pero ahora lo que nos queda también es dedicación primero a ellos y a los pacientes que no son COVID, que tenemos un importante número de pacientes, aparte de las cirugías programadas, que siguen viniendo al hospital. Estamos viendo complicaciones, está viendo infartos, está viendo bloqueos, está viendo tromboembolismo pulmonar de pacientes que han tenido COVID relacionados con el COVID, y entonces no lo sabemos, ¿no? Pues sí. Claro, entonces, pero muchos, pues sí, o sea, porque hay series, supones. Entonces, ha tenido COVID hace un mes, ya viene pues con un trombo, pues bueno, pues lo relacionas. O sea, sí que estamos viendo más, se está viendo más infartos, se está viendo bloqueos auriculoventriculares en gente joven que no deberían tener. Entonces, pues bueno, sí que lo estamos relacionando un poco. ¿Real o no real? Forma de relacionarlo, pues lo veremos cuando recojamos los datos, porque ahora realmente estamos aprendiendo, seguimos con eso, pero entonces el ritmo todavía es alto, porque seguimos con los pacientes COVID y seguimos con los que siguen llegando, que tienen que llegar a ingresar. El otro día salió un caso en la televisión de un chico que llevaba, no sé si eran 80, 85 días en la UCI ingresado y tal, y decían que no tenía patología previa y demás,
Tú nos habías comentado el tema de la obesidad, ¿no? Que en pacientes jóvenes la obesidad era un factor. Eso es. Sí, sí, pacientes jóvenes, nosotros hemos tenido desde 30 y pocos años y hemos tenido hasta 80 y tantos. Y de 30, 40 años, que son pacientes que dices, no tiene patología previa, no debería tener este distrés. O sea, a lo mejor puedes tener un caso grave por probabilidad, pues igual que la gripe, ¿no? Pensando en un poco en estadísticas. Y hemos visto gente mucho que es joven con patología muy grave. Y nosotros sí que lo hemos relacionado con la obesidad. Y es lo que estábamos hablando. Hay algún estudio ya del Lancet y todo esto que hablan de que la obesidad está relacionada claramente en pacientes jóvenes que ingresan en UCI. Es decir, a lo mejor con la edad se normaliza un poco, pero sí que es verdad que la gente joven está relacionado con la obesidad. Sí, yo vi esas declaraciones, ¿no? Del doctor que decía que un paciente joven de 35 años pero con obesidad no se podía relajar porque en la UCI tenía un riesgo similar a una persona de 70 años. Claro, o sea, ya por la enfermedad en sí, que ya es suficientemente grave a nivel pulmonar, pero todas las maniobras que requieren una UCI. O sea, la obesidad en un paciente de UCI es un factor de riesgo siempre, incluso con un politrauma. O sea, es decir, politrauma es un paciente que tiene un traumatismo múltiple, entonces si un paciente obeso también tiene un accidente de tráfico, también tiene mucho Claro. riesgo. Primero, porque nosotros hacemos una serie de procedimientos invasivos, desde intubar, conectar al respirador, canalizar vías o coger tubos de tórax, todo eso, si le sumas la obesidad, aumentas muchísimo el riesgo en las técnicas. La intubación es más difícil, los accesos vasculares que usamos nosotros para coger vías es más difícil, la canalización de tubos de tórax es más difícil, entonces la obesidad siempre va a ser un factor de riesgo para un paciente grave de UCI, ¿no? Entonces, Y en este caso, además, lo que se estaba valorando es que podía haber más cantidad de receptores AC2 en el tejido adiposo. Con también, lo cual ya, per se, era luego, un... claro, y el manejo incluso de los fármacos, o sea, sabes que muchos fármacos usamos por peso, entonces tienes que usar mucho peso ideal porque tú no puedes calcular el peso real de muchos fármacos. Y luego los metabolitos, hay muchos metabolitos de distintos fármacos que se acumulan en el tejido adiposo. Entonces, el manejo y la farmacocinética del paciente no tiene nada que ver, y la farmacodinámica no tiene nada que ver en un paciente obeso. Entonces, los riesgos, sobre todo, pues es una persona joven que puedes controlar un poco mejor ciertos factores hemodinámicos, respiratorios y de fármacos por temas de pesos y metabolismos, en estos pacientes se ve un poquito más, es mucho más dificultoso. Y volviendo al tema de los pacientes y por hilarlo ya también con los tratamientos. Al principio, bueno, pues durante los meses de marzo y abril se empezó a ver ese pico, mencionabas antes ese distrés que se hacía en torno al día 8, 9, 10, que ahora mismo no se está produciendo en pacientes positivos, que puede ser por muchos motivos que desconocemos, pero también parte de ello puede ser que se conoce mejor, que hay un mejor manejo de la enfermedad. Nos comentabas también que mediante las analíticas se podían ver parámetros que nos dieran una pista, ¿no? Para poderlos tratar. Entonces, ¿cuál es un poco el protocolo que se está siguiendo ahora a nivel terapéutico? ¿Se sigue utilizando la hidroxicloroquina? ¿No se sigue utilizando la hidroxicloroquina? Gracias a Dios no llegan muchos pacientes nuevos, porque ahora si me dijeras, ¿qué usarías tú en un ¿Qué paciente nuevo usarías que tú? está por la puerta? Pues eso ya nos cambiaría bastante. Sabes que la hidroxicloroquina en un primer momento usamos ABC, usamos la hidroxicloroquina, usamos el ritonavir, lopinavir, que es el Caletra, que es un antivírico usado en el VIH, y usamos antibióticos, acitromicina y ceftriaxona, un poco por prevenir la coinfección bacteriana. ¿Qué es lo que usaría yo de eso? Ahora mismo, la hidroxicloroquina, ha habido estudios a favor y estudios en contra. Entonces, ha habido un estudio muy potente en Estados Unidos, en la revista New England Journal of Medicine, que es la que usamos nosotros un poco de cabecera. Se ha hecho un estudio en el que realmente no previene o sea, no te cura de la enfermedad grave ni de la mortalidad. O sea, no se ha visto un beneficio claro. Entonces, claro, dices, ¿ahora qué haces? ¿Lo pones o no lo pones? O no es que le vaya mal. Entonces, ahí te queda un poco la duda. También se ha visto con el Caletra un poco lo mismo, ¿no? Que es un antivírico que realmente tampoco ha demostrado el beneficio claro. Entonces, de entrada, la citromicina, o sea, la profilaxis antibiótica, yo creo que sí la llevarían. Y ahora sí que es verdad que hemos aprendido a medir los parámetros inflamatorios, ¿no? Entonces, ¿cuánto de inflamado está el cuerpo?
qué riesgo hay de hacer un distrés, de hacer una inflamación, de un síndrome de inflamación aguda sistémica, ¿no? De todo el cuerpo, y según eso dirigir el tratamiento, ¿no? Hemos Y tenido esos parámetros los veis mediante una analítica. Analítica, eso es. Tenemos una analítica básica que te puede hacer un poco una idea de cómo estás, es decir, hemos visto parámetros que se elevan de inflamación, como puede ser la ferritina, la LDH, la proteína C reactiva, parámetros que bajan, como puede ser los linfocitos, una linfopenia, los linfocitos bajos también son signos indirectos de que hay COVID. Entonces ya vamos uniendo cosas y luego estrados, aparte de los proinflamatorios, procoagulantes. Entonces, porque se ha visto que existe mucha relación con el daño del endotelio y el provocar trombos. Entonces, también hay que mirar con más cautela las coagulaciones. Esto lo vimos, lo aprendimos un poco sobre la marcha y ahora ya hacemos un seguimiento y ya nos parece algo dentro de lo normal, ¿no? Es cosa también que hemos aprendido. Los estados procoagulantes, entonces miramos parámetros de fibrina y miramos el dímero D y ese tipo de cosas. Entonces ya hemos integrado una serie es la rutina, ¿no? Ya nos parece lo normal. Al principio fuimos aprendiendo, ya nos parece lo normal. Las radiografías ya las vemos y sabemos perfectamente sí, no, igual que los escáneres, que ya es sugestivo, no es sugestivo. Ya nos hemos puesto las gafas de COVID y ahora parece que todo es COVID, ¿no? Entonces ves una placa y dices, a lo mejor es COVID, ya estás como hipersensibilizado. Claro, predispuesto. Entonces, bueno, parámetros analíticos proinflamatorios nos van a decir que se van a beneficiar de terapias más antiinflamatorias, como el tocilizumab, que se usó bastante al principio, que ya hemos hablado alguna vez, el anakinra, que también midiendo las interleuquinas, que son parámetros inflamatorios, también podemos utilizarlo, y luego los corticoides, los maravillosos corticoides, que son los que nos han ayudado un poco desde el principio. Ahora se está empezando con las terapias celulares y ahora los estudios van, ahora que ha bajado un poco la marea, los estudios van pues por el plasma hiperinmune, supongo que estaréis al corriente del estudio, y luego queremos desarrollar, por ejemplo, en la UCI tenemos un proyecto de investigación. Háblanos un poquito de lo del plasma hiperinmune. El plasma hiperinmune es las pacientes, supongo que habrá gente que haya pasado COVID, que a lo mejor incluso desde su hospital de referencia, si tienen constancia de que tienes una PCR positiva, que has tenido una PCR positiva y que lo has pasado. Nosotros, por ejemplo, en el hospital lo más factible es el personal sanitario. Estamos ahí, claro. Nos han hecho analítica, porque al principio cuando se hacían analíticas pues no se hacía todo el mundo, ¿no? Y entonces, con constancia de haber pasado la enfermedad, pues por una serie de los hematólogos, una vez que tu PCR sea negativa y hayas desarrollado anticuerpos, te sacan sangre y eligen tu plasma con la idea de ponerlo como tratamiento. Entonces, ¿hemos administrado plasma hiperinmune en la UCI? Sí. Aunque en realidad el tema del plasma hiperinmune está más enfocado a pacientes más leves, es decir, pacientes que desarrollan síntomas y que no quieres que vayan a moderados graves. Es decir, les das una inmunidad que ellos todavía no han podido generar. Entonces, lo que les das son las inmunoglobulinas, es como una transfusión de defensas. Pero tienen que ser unos pacientes concretos los que reciben, tienen que ser en las condiciones concretas de enfermedad y luego no siempre sirve. Entonces, está desarrollándose ahora el estudio de investigación para ver realmente cómo de útil es y si genera inmunidad en el receptor. Y para seleccionar a esos pacientes, hay unos parámetros en función de la concentración de inmunoglobulinas que tenga, me imagino. Eso, y luego pacientes, por ejemplo, entonces esto está destinado a pacientes leves, moderados, pero nosotros, por ejemplo, en la UCI, pacientes que no tienen inmunoglobulinas de bases porque tienen enfermedades hematológicas que les impiden generar inmunidad, que tienen inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, los hemos administrado, ¿no? ¿Y qué tal los resultados, así a priori? De momento hemos tenido pocos y no hemos tenido, pero es que no está indicado en nuestros pacientes. De momento tenemos una paciente que seguimos esperando, que está en evolución. Entonces lo hemos puesto en casos especiales seleccionados y graves. Tenemos muy pocos pacientes que se le ha puesto. Eso ha sido más a nivel de pacientes de medicina interna y de neumología, que son los que han tenido los casos un poquito más leves. Entonces los que han llegado a nuestra UCI, pues tenemos 3, pero porque se les ha puesto por problemas de inmunodeficiencias. Y lo que queremos desarrollar es
un estudio, ya que a nuestros pacientes que están graves no, no hemos conseguido ningún tratamiento dirigido, lo que queremos hacer es un ensayo clínico dirigido precisamente a esto, los pacientes graves, con una terapia celular de células mesenquimales, evitar esta inflamación que hay y que vaya a las células del pulmón. Ese es el estudio que estamos desarrollando ahora mismo de investigación nosotros. ¿Y eso se está haciendo en algún otro hospital o en alguna otra parte del mundo? Hay un estudio de 10 casos en China. Lo que pasa que los resultados eran buenos, pero era un estudio poco uniforme. 10 casos, como tú sabes, muchas cosas, tú puedes estudiar algo, puedes tener un resultado, pero tienes que saber que eso se puede extrapolar a la población general. Entonces, ¿cómo puedes decir si eso es válido o no es válido con 10 pacientes en representación de toda la población mundial? Pues es imposible. Entonces, lo que queremos hacer es un estudio randomizado, que sabes que de manera científica lo haces de manera doble ciego, en que van a los dos brazos y recibes el tratamiento o no lo recibes, pero con una serie de características, incluyendo pacientes iguales, para poder los resultados extrapolarlos a la población general. Entonces, estamos ahora mismo en la fase hemos diseñado el estudio y ahora estamos con la financiación, que estamos buscando financiación para poder que lo pague. Estoy trabajando en ello porque es un estudio muy interesante liderado por el jefe de hematología, el doctor Rafa Duarte del Hospital de Puerta de Hierro, que es el que ha iniciado también el estudio del plasma hiperinmune. Y bueno, las donaciones se dieron donaciones para estudios para el tema de Carlos III, empezó a distribuirlos, pero hace ya unos meses cuando empezaron todos los ensayos del COVID. Y ahora que estamos un poco más relajados, tenemos más tiempo, nos podemos meter en el estudio, pues ahora sí que es verdad que la financiación es más complicada. Entonces, ¿Y cómo buscáis la financiación para esto? Pues es una buena pregunta, porque estoy trabajando en ello. Entonces, hemos removido a Roma con Santiago a ver cómo nos podía ayudar la gente, porque ya hay gente que ha donado dinero, con lo cual es más difícil que ahora post-COVID donen. La gente ha sido muy generosa y hay entidades enormes que han sido muy generosas. Entonces, ahora pasada la pandemia, luego pues ahora la gente está preocupada por el tema económico, pues el resurgir la empresa y todo el tema social y económico que nos queda por recuperar. Entonces, la gente está un poquito menos sensibilizada y entonces estamos buscando financiación un poco por donde podemos, desde entidades bancarias, fondos de inversión. Entonces, pues bueno, si alguien se quiere sumar a... No, te pregunto si se admiten donaciones de particulares. Pues sí, estamos intentando organizarlo a través de la Fundación del Hospital de Puerta de Hierro. Hemos creado, si hay alguien interesado, le está hecho todo el portfolio del estudio y lo que estamos intentando es eso, buscar financiación a través de empresas, pero particulares también se admitiría para poder empezar cuanto antes, por lo menos para ir preparando, más que nada porque es un estudio que tenemos diseñado para entre 1 y 2 años, pero sería añadir un tratamiento más a la posibilidad de un posible rebrote en octubre. ¿Y es pública la cantidad que necesitáis? Sí. O sea, necesitamos en torno a 450.000 euros para poder desarrollar todo el estudio y tal. Entonces tenemos una memoria económica de lo que necesitamos y aquí va a ir destinado, o sea que está perfectamente explicado y tenemos todo en el proyecto y lo hemos presentado a varios sitios. Estamos para presentarlo a ver si conseguimos financiación. Sí. Bueno, yo le voy a dar vueltas a una cosa, a ver si se me ocurre algo también para echar una mano. A ver si conseguimos algo y ojalá salga un tratamiento, además de todo lo que tenemos, algo interesante. Es un tratamiento que se usa ya en pacientes trasplantados pulmonares y que se usa en el rechazo del injerto contrahuésped de los trasplantados medulares, es decir, que tiene una base científica de lo que estamos hablando. Lo que pasa que, claro, el COVID es el SARS-CoV-2, el COVID es una enfermedad nueva en la que no existen tratamientos demostrados ni se han podido hacer ensayos. Entonces, pues bueno, ahora toca la época, si bajamos un poco el nivel de trabajo, de poder investigar e intentar... Hay que empezar desde cero. ¿Y sabéis ya en cuántos pacientes sería? Pues la idea nuestra es poder enrolar 20 pacientes. El problema es que hay menos ingresos, por eso queremos preparar el estudio de tal manera que en el momento en que empezamos a tener otra vez ingresos podemos... Entonces el proyecto está hecho para 20 pacientes. O sea, que estáis preparando el estudio para el rebrote, desde luego, ¿cómo sois? Hombre, si existe algún paciente de UCI ahora mismo... Dais un poco de miedito. Seguro. Lo que pasa es que son... O sea, a ver si lo he entendido bien, Inés. Te pregunto si os estáis preparando para rearmaros para el rebrote y me dices que no. Pero el estudio ya lo tenéis preparado en cuanto lleguen los pacientes para enchufar. Hombre, porque creemos que de aquí a 6 meses, o sea, de aquí a septiembre no vamos a encontrar 20 pacientes. Esperemos que no haya 20 pacientes que ingresen en UCI. Esperemos. No, bueno, ojalá. Entonces pensamos que será a lo largo del año.
Pues me parece una idea fantástica y además que se haga aquí. Puede funcionar, puede no funcionar, pero hay que intentarlo y hay que investigar en Investigando es cómo se encuentran las cosas y... Así que dicen, venga, Boti, esa cabeza pensante para sacar dinero. Dale, No, vuelta. si la cabeza pensante está ahí, está Está pensando. Pues nada, todo está ahí. Todas las ideas son buenas y toda la ayuda es necesaria, así que... Pues volviendo a esto que me ha recordado, como estáis diciendo ahora, yo te veo optimista, ¿no? O sea, con respecto con la evolución que lleváis, respecto a julio y agosto, obviamente puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero la línea que llevamos... La línea es buena, hombre, claramente estamos mejor, ¿no? Ahora se están viendo otro tipo de cosas. Ahora mismo se nos ve también el cansancio, cómo estamos nosotros anímicamente, que nos hemos encontrado con nosotros mismos después de 3 meses. Y entonces estamos trabajando otra serie de cosas, estamos intentando recuperar una vida normal también dentro del hospital. Seguimos trabajando con nuestros pacientes, pero tenemos que desarrollar, tenemos que seguir avanzando con el resto de los pacientes que necesitan también atención, pues eso, de la lista de espera y cosas que quedan pendientes, ¿no? Entonces, pues optimista. Pues todo lo optimista que se puede ser en estas circunstancias. ¿Estamos mejor? Sí, estamos mejor. ¿Estamos muy cansados? Estamos muy cansados. Eso se nota. Y el ánimo ya pues va cayendo, pero bueno, esperando pues eso, que haya por lo menos unos meses de tranquilidad y que nos deje recuperarnos también un poco a nosotros. Hemos aprendido mucho. ¿Pensamos que puede haber un rebrote? Sí, lo pensamos. En octubre, de hecho, no, o sea, en organización, por ejemplo, nosotros nos han dicho que nos cojamos las vacaciones todas ya, en verano, porque no sabemos si luego no nos vamos a poder coger, porque igual que se bloquearon absolutamente todas las vacaciones hasta ahora, nos tenemos que coger entre julio y septiembre el mes de vacaciones, porque no saben realmente cómo vamos a estar a final de año. Entonces, que te digan eso, pues te hace pensar, ¿no? Dices, pues a lo mejor volvemos. No creemos que vaya a ser de la magnitud que hemos tenido ahora, ¿no? La pandemia. El confinamiento y eso no lo sabemos. Pero también hemos descubierto que la gente puede trabajar desde casa y yo creo que se han desarrollado muchas técnicas a nivel de oficinas, de empresas y ha sido rentable, ¿no? Hay muchos otros sitios que obviamente ser presencial es imprescindible, pero yo creo que también se ha redescubierto una forma de trabajar que nos hemos ido adaptando, ¿no? Por supuesto. Y de hecho hay muchas empresas que ya están... Pero también al contrario, ayer hablaba con una amiga que trabaja en un banco y que de primeras fue de esos bancos que dijo, no, aquí no va a volver nadie hasta diciembre, porque y ahora ya... ya la tienen al 40% de la plantilla incorporada y al mismo ritmo que antes y volviendo a casa a las 1000, y es como, bueno, igual no era necesario esto, ¿no? Porque se han demostrado otros mecanismos. Entonces, bueno, ojalá muchas empresas y cada uno a nivel particular pueda... Sí, la recuperación económica es imprescindible, ¿no? Yo creo que hay que ayudar también a las empresas a que también se desarrollen, pero con cautela, o sea, es decir, tampoco volver a la normalidad exacta porque no era el banco que estáis mencionando ahí, por tanto me temo que hay más bancos. No. Me temo que hay más bancos que han hecho lo mismo. Tú estabas hablando de otro, ¿no? Sí, yo estaba hablando de otro. ¿Y tú qué tal? ¿Estás bien? ¿Cómo lo yo? Yo bien. Yo lo llevo bien. La verdad que aquí estamos resolviendo las dudas de la pitonisa Lola, porque claro, yo creo que una vez más lo que hay que insistir en que hay muchas preguntas para las que no hay respuesta todavía, ¿no? Entonces, ojalá. La gente que pregunta... Mira, te voy a hacer la pregunta de la bruja Lola a ti, Inés. A ver si te sé contestar. Sí, no, creo que... Tú imagínate, entre hacer una boda en octubre y hacerla en agosto, ¿tú cuándo la harías? ¿Entre una boda en octubre y en agosto? En agosto. Es que, claro, fíjate cómo son las cosas. Hay mucha en gente... septiembre no te sabría decir, pero entre octubre y... Septiembre picha, pero entre octubre y agosto lo tienes claro. Es que fíjate lo que ocurre. Hay mucha gente que de la escritancia que tenía que haber casado en mayo y en abril. Pero claro, al posponer la boda, su lógica les llevó a pensar, la pospongo
para más adelante, para Ya, octubre. Claro, no la pospongo para agosto porque parecía más cerca, pero claro, ahora parece que es más razonable. Ahora, claro, Agosto. claro, a lo mejor me lo preguntas hace un mes y medio y te digo, octubre, ¿sabes? Cuanto más lejos, mejor. Sí que es verdad Claro, que ha sido un frenazo importante y entonces ahora mismo nos encontramos, o mañana, o sea, cásate mañana, sí, sí, mañana es porque tarde. a lo mejor es el mejor momento que te cases mañana y no la líes, porque sabemos, esto va a cambiar tanto, no tenemos ni idea. Y entonces, o sea, es que la previsión, te puedo decir a lo mejor un poco de mañana, pero es que no nos podemos meter un mes vista y en octubre, Dios mío, a ver dónde estamos todos en octubre. Sí. La gente está muy preocupada también y me pide que te pregunte por el tema de los coles y de la vuelta al cole. Se ha puesto mucho el foco en los niños, pero parece que los niños no son súper contagiadores como parecía que eran, pero no lo tenemos claro. No lo tenemos claro. Entonces, No lo tenemos claro. Tenemos varios profesores ingresados. Ha sido uno de los colectivos que nos ha llamado la atención, que tenemos que, hombre, están en contacto con niños, están en contacto con padres. Sí que es verdad que son personas que están en contacto con mucha gente a la vez. Y entonces ha tenido que haber mucho niño sintomático portador. Como de súper contagiadores tampoco lo sabemos, pero sí que nos ha llamado la atención que hemos tenido, desde la gente joven, tenemos un número de profesores importante. Y nos hemos dado cuenta, porque ya, claro, después de tanto tiempo, pues ya sabes un poco la gente sabes la te vida de la pregunta, gente. ya Claro, de sabes primera la le vida de todo el ingresas y no mundo. le preguntan, ¿usted a qué se dedica? No, pero eso es lo que al final te acaban preguntando mucha Claro. gente. Claro, estás en Puerta de Hierro y además pues con todo el tema de Instagram que pues he conocido gente maravillosa que además pues sí he podido ayudarles con pacientes que están en la UCI más allá de, vamos, de lo que se habla en la conversación de diaria de la información del médico a la familia, pues entre ellos pues también sabes ese tipo de cosas. Pues se dedica a eso, se dedica a lo otro y al final ya llevamos tantos días con ellos que ya les vamos conociendo. Estamos empezando estamos intentando que las familias vengan a verles, ¿vale? Que son muchos meses, lo que pasa es que tenemos que hacerlo de una manera súper organizada para que no coincidan, para que tener todo preparado por el riesgo de infección de la familia, por el riesgo de que entrar una persona de fuera a la UCI. Y entonces, pues ya vamos poniendo caras a los familiares, a las familias de nuestros pacientes y ellos a nosotros, porque ahora me dicen, tú eres Inés. Entonces, Claro, hombre. se ponen cara. Nosotros les ponemos cara, ellos no nos ponen cara y son muchos meses hablando por teléfono, pero ahora sí, ya les vamos conociendo. Estoy viendo aquí las preguntas que hay cienes y cienes, pero hay una que preguntan mucho y es incómoda, así que te la voy a pasar. ¿Podemos juntar a nuestros hijos con los abuelos sin miedo? Desde el corazón te lo digo. From the bottom of your heart. Yo no les juntaría. Primero, los niños han empezado a salir hace ya más de un mes. Sí. Se juntan con otros niños. ¿Qué medidas de higiene tienen? O sea, es decir, ya no es controlar o no controlar, es las medidas de higiene de un niño, porque es imposible controlarlos. Tú les puedes enseñar a lavar las manos y yo creo que además incluso hay muchos niños que han creado, se han tomado demasiado en serio este tema del lavado de manos y el confinamiento. Pero con los abuelos a mí me cuesta, porque son gente vulnerable, incluso abuelos sanos, pacientes que son de 80 y tantos años sanos, pues son mucho más vulnerables que una persona de 30, 40 años que puede pasar la enfermedad asintomático, ¿no? Yo no, teniendo en cuenta que los niños llevan un mes fuera, que han salido y que no podemos controlar, otra cosa es un adolescente o una persona un poco más mayor, pero un niño a mí me cuesta, yo no lo veo. Esa es mi opinión. Bueno, yo, perdóname que te diga, pero los adolescentes los veo casi peores que los niños, porque... O sea, yo mi hijo, salgo yo con él y veo lo que hace. Claro. Y le digo, niño, no toques, o niño vas de mi mano, ¿no? Mis hijos van de mi mano, claro. Y además es la otra mano al bolsillo. Claro. Pero los adolescentes que salen, las pandillas, que salen y tal, el otro día me contaba una amiga que había visto un grupo de adolescentes de 16 años sentados en círculo, cada uno con su mascarilla, y que dice ya, oye, mira, fíjate qué bien esta gente aquí, separaditos, con su mascarilla, y de repente saca uno un mini y se lo empiezan a pasar de unos a otros. Vale, pues no sé para nada, entonces, claro. Mira, sí, esta pregunta está muy bien, hemos hablado un poquito de ella, pero para que nos profundices un poco y te exprimamos sobre las secuelas, que es un tema que preguntan mucho. Nos hablaste la otra vez y a mí se me quedó grabado, que es algo que también nos había comentado mi primo Carlos, el radiólogo, con Aurora, y es el tema de las lesiones que se producen en los pulmones, ¿no? Y
cómo podía ser una especie de cicatriz, y donde tienes una cicatriz, pues el tejido no vuelve a funcionar igual nunca, ¿no? Eso es. Entonces, igual que podemos tener estas lesiones en los pulmones, ¿qué otros problemas estáis viendo como secuelas por los que vuelve la gente? Has comentado los trombos, has comentado algún infarto, problemas respiratorios. A ver, el tema respiratorio es fundamental. El pulmón visto en radiografías y en el escáner de los pacientes COVID de UCI es espectacular. Son pulmones que han sufrido una inflamación muy grande y que ahora están en fase de fibrosis, y ese pulmón fibrosado no funciona, no se distiende igual. De eso, ¿qué es lo que se forman? A veces se forman pequeñas pompas que son como bullas en el que el tejido se abre, porque en el fondo, para que lo entendáis, nuestro pulmón es como una esponja. Entonces, si la esponja juntas muchos agujeritos, se forman como pequeñas pompas. Entonces, la fibrosis hace que esas pompas se formen, las bullas, y si esas bullas se rompen, lo que rompes es que el pulmón se pega a la cavidad torácica. Tenemos los neumotórax. Estamos viendo mucho neumotórax, mucho aire fuera del pulmón que se queda atrapado en determinadas zonas y que crea patología porque no tiene que estar ahí. El aire se puede acumular dentro del pulmón, desplazando el pulmón, ¿vale? Dentro de la cavidad torácica, y haces un neumotórax. Tú pondrías un tubo, creas aspiración negativa, vamos, y expandes el pulmón. Pero también estamos viendo de la zona que es en el centro, donde no tenemos pulmón, y es el mediastino, que se llama, donde está la tráquea, donde se dividen los bronquios principales, también se puede meter aire por ahí. Y entonces eso es más difícil y necesitas ingresar. Entonces, eso también es complicación del tema pulmonar. Luego, la oxigenación y la ventilación no es la misma, por supuesto. O sea, un pulmón que, si tú tienes una esponja en la que la mitad la tienes medio rota, la otra mitad está fibrosada, esa esponja no va a oxigenar igual. Entonces, la falta de oxigenación, entonces, hay mucho paciente con oxígeno en casa, muchísimo, pero hombre, personas de 45, 50 años con oxígeno en casa. Entonces, eso significa pues que a lo mejor no puede subir un piso de escaleras, o que a lo mejor incluso intentando hacer gimnasia para rehabilitarse los músculos le baja la saturación y no puede seguir, ¿no? Entonces, el tema pulmonar lleva mucho detrás. El tema de los trombos es lo mismo. O sea, se puede formar un trombo a nivel del pulmón, y si yo tengo un trombo a nivel de las arterias pulmonares, por mucho que llegue sangre y haya oxígeno, no haces intercambio gaseoso. Si yo tengo un trombo, la sangre no pasa y el oxígeno que entra no se intercambia, con lo cual el trombo en el pulmón es un problema para la oxigenación. El trombo que se forma en el corazón es un infarto, en las arterias coronarias del corazón, eso provoca un infarto. Ese mismo trombo, si viaja a la cabeza, es un ictus. Entonces, si viaja a una pierna, es perder un dedo o parte de la pierna. Entonces, el trombo en sí crea muchas enfermedades neurológicas, cardiológicas, además pulmonares, o incluso si llega a cualquier arteria, incluso infartos intestinales, eso también puede ser. Entonces, eso se ha visto también mucho. La pérdida de masa muscular de un paciente de UCI es tremenda en el COVID. Les hemos tenido relajados con los músculos paralizados, les hemos tenido mucho tiempo dormidos, se han perdido mucha masa muscular. Entonces, tenemos un trabajo tremendo con el tema muscular y con los fisioterapeutas, que han sido esenciales en la recuperación de los pacientes, y cuando van a la planta. La medicina rehabilitadora y los fisioterapeutas han tenido un papel fundamental. Pacientes que han estado mucho tiempo tumbados, se les forman escaras. Entonces, las escaras, las úlceras que por presión que se forman, también son complicaciones que hay que cuidar y tratar, porque son heridas que están abiertas y que tienen que cerrarse. Entonces, la mayoría se pueden infectar, puede tener sangrados. Entonces, estamos viendo muchas complicaciones, ¿no? Entonces, irte a casa y volver, pues puede ser por cualquiera de lo que estoy comentando, podría ser cualquiera de las complicaciones, ¿no? Y luego lo que hacen los ingresos más prolongados. Has mencionado los problemas neurológicos. También se ha hablado muchísimo de la anosmia y de la falta del gusto, y que realmente esto no es una cosa baladí, realmente está relacionado con el sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿se ha visto alguna complicación más de mayor gravedad relacionada con el sistema nervioso? A ver, han existido casos, además, de infecciones víricas, o sea, de meningitis víricas por COVID. Entonces, luego demostrar el COVID, pero sí que es a veces difícil, pero afectación neurológica independiente de los trombos sí hemos tenido a nivel de meningitis. Meningitis, pero porque es más fácil la infección por meningitis con COVID.
No, o sea, porque puede que el virus te migre al sistema nervioso central y puedes tener, pues igual que tienes, ahí existen conjuntivitis por COVID, eso también Sí, existe. sí, Entonces, sí. el virus se puede anidar donde le apetezca y entonces, pues eso, el problema es que podemos verlo. ¿Hemos tenido casos de meningitis vírica? Sí, hemos tenido alguno. ¿Demostrado por COVID? Claro, es que ahora mismo lo puedes relacionar, o ¿qué probabilidad hay de tener un COVID y además una meningitis vírica? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Entonces, si lo aíslas, vale, pero si no lo aíslas, lo puedes desechar. Entonces, la verdad es que yo creo que si juntáramos todos los casos y nos pusiéramos de acuerdo y habláramos de las complicaciones, seguro que tendríamos un más número de pacientes. Están preguntando por el tema de los bloqueos auriculoventriculares, pues eso también lo hemos visto, ¿no? Hemos visto pacientes de 50 años que han venido después de un COVID por un bloqueo. Los bloqueos es cuando la conducción del corazón no se desarrolla bien y entonces pues las aurículas y los ventrículos van aparte y bueno, el tratamiento es un marcapasos, es por un marcapasos. Entonces, que un paciente de 50 años venga con un bloqueo de la conducción del corazón es poco probable. Mira, Pero justo habían preguntado esto. ¿Trabajas con fisios en la UCI? Sí, trabajamos, hemos tenido un equipazo de fisios en la UCI tremendo. Y el tema es que no nos lo quiten ahora, o sea, hemos conseguido algo y es trabajar con ellos mañanas y tardes, fines de semana y tal, y hemos rehabilitación pasiva, rehabilitación activa y muscular activa y fisioterapia respiratoria. Y entonces lo que hemos conseguido, que llevamos muchísimo tiempo luchando con ellos, para que a ver si ojalá pudiéramos mantenerlos, pero como equipo de la UCI, porque yo creo que es fundamental en nuestros pacientes, ¿no? Hacer rehabilitación pasiva, empezar con electrodos, rehabilitación pasiva y luego rehabilitación activa, fundamentales. Sí, sí. La verdad que estoy viendo las preguntas y la mayoría, yo te diría que más de la mitad son las previsiones para el rebrote. Es lo que le preocupa a todo el mundo, es lógico, ¿eh? O sea, hay alguna del EPI, que si tenemos EPIs para octubre, sí. no tenemos ni EPIs ahora, o sea, tenemos la bata, cada día nos despertamos con un look nuevo, ¿sabes? Entonces, a ver hoy qué tenemos, el mono, hoy tenemos la bata, hoy no hay gorros, hoy ya no hay guantes largos, ya no hay calzas. Entonces, cada día nos despertamos con una, digo, ya en octubre ya Dios dirá, a ver si nos recuperamos de esto y ya hablaremos de octubre, sí. Sí, la verdad que, bueno, yo en ese sentido creo que, bueno, se está trabajando mucho para que los laboratorios puedan fabricar material, para que se pueda certificar. Es que el gran problema no es solo fabricar mascarillas, sino que tiene que haber laboratorios certificadores que las validen. Eso es. Son muchos pasos, ¿no? Y entonces es complicado. Pero bueno, ya es que nos ponemos, porque muchas veces trae las mascarillas y después de toda la controversia que hubo del tema de las mascarillas, pues ya lo piensas, ¿no? Dices, es que eso ha pasado una certificación, o sea, ¿estamos realmente protegidos o creemos que estamos protegidos? Entonces, sí, a veces cuesta, sí. La verdad que aprendemos muchísimo contigo, Inés. Yo no sé si es bueno saber tanto, porque a veces sabéis, es como me la ha contado mi amiga Inés. Ojalá os pueda ayudar. Están preguntando mucho el grupo sanguíneo y el COVID. No hemos visto relación del grupo sanguíneo y COVID. No tenemos constancia. Bueno, esto es por la noticia que ha salido. Yo no le estaba haciendo caso porque realmente es una noticia que ha salido esta semana. Eso hay que verlo con calma, porque realmente... Claro. Y además, ¿a quién se le ha sacado? Se le ha sacado a todos los pacientes grupos sanguíneos. ¿A qué muestra tienen? Eso hay que estudiarlo con calma. No, eso hay que tomar las cosas con cautela. Nosotros, de momento, no lo vemos claramente relacionado. Yo creo que, mira, otra cosa que sí que se ha estado recopilando estas semanas y que yo creo que nos viene bien, ¿no? De cara a esta época y de cara... Porque hay mucha gente que estamos muy obsesionados, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que le ha pasado al virus? El virus ha vuelto tonto, el virus ha cansado, nosotros lo hemos agotado. ¿Eso está ocurriendo solo aquí o sabes si está ocurriendo en más sitios? Pues creemos que en Europa, vamos, aunque seguimos mirando, ayer, vamos, estaba de guardia de ayer a hoy, tenía 24 horas de guardia y estuvimos mirando los casos nuevos declarados porque nosotros seguimos en el mundo COVID, aunque el resto de la gente ya se empeñe en la normalidad y pasemos de fase y ya no haya ni fronteras ni nada, nosotros seguimos pendientes de los casos nuevos y 800 casos, casi 1000 declarados al día en Estados Unidos. Sí que la población es enorme, ¿no? Claro. Pero siguen creciendo el número de contagios, es decir, la gente ahora viaja. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? O sea, es decir, vamos a viajar, vamos a hacer viajes a otros países. Yo creo que hay que tomar las cosas con cautela. Inés, ¿voy a poder ir a Nueva York este verano? ¿Sacan la bola? No te voy a contestar.
Da igual, Ojalá. yo ya tengo mi respuesta y me da igual la respuesta del resto. Yo tengo... Yo tuya es la tuya y tienes Claro, tu razón. Tu eso es razón como el otro importante día uno... que está allí, ¿no? Yo lo entiendo. Yo entiendo que yo iría, o sea, yo también no me podría las ganas de ir, ¿no? A mí me encanta viajar y vamos, pero este verano no voy a pasar de España, ya te lo digo. No, yo realmente, bueno, sabes que nació mi sobrina hace 2 semanas y nosotros teníamos los billetes, bueno, tenemos los billetes para el 31 de julio desde Navidad y entonces, bueno, pues nuestra idea en marzo, abril era cancelar el viaje, pero bueno, tampoco se podía cancelar de momento, Claro, pues bueno, pues sí. esperamos. Ahora parece que, bueno, es una posibilidad que se pueda volar, ya veremos. Lo que sí que tenemos claro es que, bueno, pues si hacemos el viaje, la idea es, íbamos a estar allí 3 semanas, pues no sabemos si adelantar el viaje de vuelta, porque la idea era estar con ellos tranquilamente Claro. en una casita que habíamos alquilado en lo que llamamos los Hamptons baratos. ¿Y cuáles son los campos baratos? Pregúntale a mi hermano, pero es una zona que debe estar... No, por saber, digo, porque ya me la apunto también. Sí, pues debe ser algo así como las afueras de Marbella muy afuera, ¿sabes? Sí, algo así. Y bueno, pues tenemos una casita de allí con un lago para hacer paddle surf que nos está esperando, que no sabemos. Pero el hecho de estar en esa casa a mí no me genera inquietud. La segunda parte del viaje, que iba a ser hacer, pues como todos los años, un road trip, pues esa parte obviamente no la vamos a hacer porque no tengo ningún interés de ir de motel en motel y menos de los que reserva mi marido, que son... Hay que darle tips, ¿no? Para... No, estamos pensando, bueno, pues si realmente nuestra idea es ir, conocer a mi sobrina, a acompañar a mi hermano. Mira, dice Irina, hay algo como Guardamar. Sí, algo como Guardamar puede ser más o menos, no vamos a hablar de ningún destino turístico, pero más o menos los Hamptons baratos yo creo que van a ser algo así como Guardamar, pero con un poco menos de gente, esperamos, que la casa es para nosotros solo. A ver, no es lo mismo hacer un viaje e ir a casa que lo que es viajar y conocer sitios, temas restaurantes, museos, tal, qué tipo de turismo vas a hacer, ¿no? Entonces no es lo mismo ir de casa a casa, independientemente de aviones y todo ese tipo de cosas. ¿No? Es la idea, y de hecho, si te lo digo, si no fuera por mi sobrina, pues no nos movíamos de aquí. No pasábamos de San Juan, pero y de Belmonte. Belmonte, San Juan, Belmonte. Deberíamos ir a Belmonte este verano. Sí. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa con eso. Y yo creo que hay que ser pacientes. Eso, yo creo que estamos aprendiendo, estamos en junio, bueno, aunque para mí marzo, junio es un poco lo mismo, pero a ver qué pasa julio y principios de agosto, ¿no? A ver. Bueno, pues hemos solucionado un montón de cuestiones que tenía la gente. La verdad que a mí me ha interesado mucho el tema del estudio que has comentado del plasma hiperinmune que queréis sacar adelante y... Porque la verdad que, bueno, de hecho tengo una amiga bióloga que está muy interesada en estos temas y el otro día cuando hice la entrevista ay, no me acuerdo, Alberto, no me acuerdo el apellido, Alberto, el que ha desarrollado el estudio el primer estudio de serología que se hizo en profesionales sanitarios en el Clínic de Barcelona, que él investiga en tuberculosis, y hice un directo con él la semana pasada, se llama Alberto, pero no me acuerdo el apellido ahora mismo. Bueno, pues él ya se me ha ido la pinza de lo que estaba hablando. Que estaba contando algo sobre eso, lo del plasma. Que tienes una amiga bióloga que le interesa un poco este tema. Claro, ella le mandó una batería de 20 preguntas, pero 20. Y cuando se las pasé a él me dijo, Dios mío, ¿tengo que contestar a todo esto? Digo, bueno, no es obligatorio, pero es que es mi amiga. Contéstaselo. Pero contesta, si no te importa. Basteiro, eso es, Alberto Basteiro, perdón. Perdonadme, pero es que lo de dormir poco, menos mal que tengo ahí a los apuntadores. Basteiro. Bueno, pues eso, que es un tema del plasma hiperinmune que ya le interesa muchísimo, su amiga mía del Roncal, del Colegio Mayor. Sí. Y bueno, pues vamos a ver también que yo tengo ahí varios proyectos en marcha, a ver si salen adelante. Estamos intentando hacer un proyecto solidario. Llevamos con él 3 o 4 semanas intentando sacarlo adelante, pero la solidaridad es muy cansada. Te diré que mira que he hecho cosas en esta pandemia, pero sacar adelante este proyecto nos está costando mucho, sí, está costando mucho, pero bueno. ¿Y qué necesitas? ¿Y yo te puedo ayudar en algo?
Sé que tenía que haber hablado tú y yo Pues antes. Teníamos que haber hablado me lo preguntas. tú y yo antes. Pero mira, por ahí lo tienen, dice 45.000 escritas a 10 euros cada una, ya está. La aspirancia es lo mejor. Pero si Es lo mejor. y nos sobran 230.000 escritas. Es lo mejor de la pandemia, de verdad te lo digo, o sea, porque es la parte buena que yo me he llevado de todo esto, porque he recibido todas las gracias, porque he recibido muchísimos ánimos, muchísimo cariño, me ha escrito muchísima gente a la que yo he intentado contestar a muchísima gente, pero hay mucha gente que no lo he conseguido, y yo lo intento de verdad, pero es que no me dan las horas del día, me quedo a las 5 de la mañana en la guardia contestando, y es lo mejor porque me ha dado ánimos, me han dado cariño, he conocido a gente fantástica, he conseguido acercar familias a través de eso, pues de la UCI, he intentado aportar mi granito de arena y he conocido familias maravillosas que he tenido en la UCI, y yo doy gracias a todos porque la verdad es que he tenido muchísimo apoyo y siempre he recibido cariño. O sea que, bueno, si conseguimos pues, algo también por aquí, pues mejor. Id abriendo un número de cuenta y ya hablamos. Ya hablamos de los hechos, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, nada, que ha sido un placer como siempre. Gracias a ti y por tu tiempo, que sé que estás hasta arriba. Así que nada. Nos vemos pronto. Besos a todos. Adiós.